Bueno, continuamos conversando con el doctor Ignacio Quintana. Bueno, fíjese, nos habíamos metido con el tema un poco más en profundidad de Joseph, de Stalin, etcétera. Entonces, ¿qué puede ser hoy positivo? ¿Qué elementos positivos se pueden tomar voy a eso. de la política, por ejemplo, del modelo socialista real para la Venezuela de hoy? Cuando mucha gente más bien reclama reformas en el sentido de abrirnos a los mercados, eliminar el control de cambio, tener una relación... El control de cambio, mira, así como he dicho que la inflación porque el otro, ese es un modelo de controles, control en lo político, el modelo socialista real que fracasó en la Unión Soviética. Y que la Unión Soviética fracasa por razones económicas, eso está demostrado. Pero hay un tema de controles en lo político, controles en lo económico, controles... Voy a ser claro y taxativo. Evidentemente, la historia ha demostrado que la economía de controles no funciona. Eso está más claro que el agua. La prueba está que Ronald Reagan, en la Galería Real de la Cámara de los Lores, hace una exposición de las razones económicas por las cuales va a caer la Unión Soviética, y eso cayó. Y el gran Vladimir Putin, porque Putin es un gran líder, no se le puede negar, es un tipo de un talento extraordinario, y fíjate tú que si Putin quiere entenderse con Trump, Kim Jong-un quiere entenderse con Trump, ¿por qué nosotros no vamos a querernos entender con Trump? Ahora, voy a la pregunta específica. Obviamente que la política de controles no funciona y yo no soy partidario de ninguna política de control. Voy a precisar, la inflación es un problema monetario y el control de cambio es un problema fiscal. Además, el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló en una ocasión, hace un par de años, hace 2 años, que se habían ido por el canal del control de cambio 20.000 millones de dólares. Eso lo dijo el señor presidente. 20.000 millones de dólares son 2 planes Marshall. Fue lo que empleó Europa para reconstruirse de la Segunda Guerra Mundial con el Gran Marshall. Voy a precisar que hay que rescatar de Stalin su genio estratégico. En 1939 hace el pacto nazi-soviético. Luego hace un manejo muy hábil con Hitler en 1941. Después se entiende con el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y se entiende con otro hombre que era un vergote verdaderamente, que es Winston Churchill, ¿no? Que era otro gran lector de la guerra. Ese sentido estratégico, frío, gélido que tenía Stalin, tiene que tenerlo el presidente Maduro y tener un sentido frío, gélido, y decir, nosotros tenemos que entender la política pragmática, la política de la importancia económica, la política de la preponderancia económica y saber que los controles de cambio, primero porque son generativos de manejos inadecuados y muy perversos de la economía. Ahora, Vladimir, no quiero que se me escape este punto, porque como te he dicho, me duele Venezuela y esto lo padecen muchos venezolanos. Cuando yo estuve aquí la última vez, en el 2014, hablé de Hoover Dam. Nosotros no podemos seguir ya resolviendo, porque también esto es economía, el problema energético hidroeléctrico con paños calientes, que cositas termoeléctricas, no. Hay que hacer una central hidroeléctrica. Aquí está la famosa de Hoover Dam, que costó en su época, en 1932, 49 millones de dólares. Hoy costaría hacerla 800 millones de dólares. Y le da agua y electricidad a 150 millones de seres. Y es uno de los modelos más fabulosos que hay en el mundo. Hay que sentarse a hacer esto, pero hacerlo sin comisiones, nombrar a los más capaces, a los más específicos. Fíjate tú, la represa de las 3 gargantas en China, que es una cosa, por supuesto, nosotros no vamos a hacer eso porque eso es para China con unas dimensiones muy grandes. No tenemos necesidad tampoco. No tenemos tampoco esa necesidad. Ni capacidad ni necesidad. Ni capacidad ni necesidad, y además eso sería como hacer un monstruo que no va a funcionar, porque es demasiado monstruo. Si no han podido terminar el ferrocarril, por Dios, nos ponemos a hacer una represa de esa. Pero se puede hacer. Es un problema de una sola palabra, eficiencia. Ajá. Una sola palabra, eficiencia. Pero para que todas esas cosas se hagan, doctor Quintana, yo siento que el gobierno tendría que tomar la ruta de los cambios. Claro, obviamente. Y tomarla de verdad. El problema es que no la ha tomado. Pero tiene que tomarla. Yo lo dije antes y lo vuelvo a reiterar. El presidente Maduro no quiere fracasar. Es obvio, ninguna persona quiere fracasar en su tarea. Él tendrá que
yo he oído algunos discursos de él donde dice que va a reestructurar todo, que va a hacer cambios profundos. Esos cambios tienen que venir porque es su supervivencia. Acuérdate, a propósito del... Claro, pero hay algo más importante que es la supervivencia del país, de los venezolanos, de la gente, obviamente. la situación que hay. Aquí hay un problema, por ejemplo, de que a la gente no le alcanza salario para vivir. Obviamente. Un problema de hambre, usted sabe. Hay un problema de desnutrición, hay un problema de empresas que han cerrado. Mira, voy a citarte casos concretos. En China hay ahorita 1.200.000 empresas extranjeras, ¿no? Los chinos, porque esto es importante tomarlo, por el prejuicio estadounidense, los chinos, cuando fueron a hacer la represa de las Tres Gargantas, ¿a quiénes llamaron primero? A los que tienen experiencia en eso, a los ingleses. Después a los norteamericanos. Se sentaron, hicieron un diseño específico con los mejores profesores de las mejores universidades del mundo y arrancaron con eso. Ahora vamos al punto. Nosotros tenemos que tomar medidas, primero económicas. La economía es fundamental. La economía, como decía Marx, es la base material de una sociedad. Ahora, ¿hay alguna, por decirlo en un término, una vacuna que detenga la inflación, digamos? O sea, ¿cuál es la medida drástica que habría que tomar o la medida, digamos, de mayor intensidad que habría que tomar para pararle el trote de la inflación, aunque sea parcialmente? Medida drástica, control del presupuesto y la masa monetaria. Que al controlar el presupuesto. Porque mira, Vladimir, te voy a poner un ejemplo. Nosotros le entregamos al gobernador de X entidad regional una cantidad Z de dinero. En primer lugar, otra cosa que tiene que cambiar. No exigimos un rendimiento de ese dinero. Tiene que haber un rendimiento. Y sabemos, tú lo sabes, el presidente lo sabe y yo lo sé, que normalmente ese rendimiento no es eficiente, ¿no? ¿Y en qué influye eso en la inflación directamente? Que esa persona controle esa masa monetaria a su discreción. ¿Qué hacen los países serios? Para nombrarte dos países que no tienen nada que ver con nosotros, pero que son muy serios, que no tienen inflación, que tienen una situación social muy buena. Te voy a nombrar a Suecia, ¿no? O te puedo nombrar a Suiza. Mira, Suiza no tiene ningún tipo de riqueza natural. O te nombro otro país, Japón, que tampoco tiene ningún tipo de riqueza natural. Japón lo que tiene son japoneses y Suiza lo que tiene son suizos. Al del Cantón Z se le entregan, por decir una cifra, 20.000 millones de presupuesto de francos suizos, que es una moneda muy fuerte. Es una moneda que se revalúa. Es la única moneda en el mundo que se revalúa. El dólar no se devalúa, sino que se deprecia, que ese es otro factor. Nosotros teníamos un bolívar que se revaluaba y que ya expliqué y que tuvo la visión Guzmán Blanco. Pero retomemos lo de Suiza. Voy ahí. ¿Qué se hace? El señor Vladimir es el presidente del Cantón Z. El presupuesto son 40.000 millones de francos suizos. Muy bien, ese es tu presupuesto. Pero eso no se te da a ti para que lo metas a un banco. Eso es un presupuesto que se maneja por ejecución. ¿Qué es lo que se maneja inmediatamente? Las nóminas, el personal que tiene que pagarse, etc. Lo otro lo maneja lo que se llamaría allá el Banco Central. No hay colocaciones esas donde se ganan unos punticos, como dicen acá. Yo no quería decir eso, pero eso influye. ¿Y cómo? Otra cosa, ya que tocas el punto de los punticos, hay que hacer un manejo eficiente de la banca. Nuestra banca no es eficiente. La banca en todo país es para generar riqueza. Aquí nuestra banca, claro, yo pienso que hay que hacer una serie de reformas del sistema bancario y darle también ventajas a la banca, porque evidentemente a veces se le constriñe mucho, pero hay que tomar medidas que hagan más eficiente el sistema bancario. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando con el doctor Ignacio Quintana. Por cierto que